¿Qué hubo? ¿Cómo va? Hola, Dianita, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy sí tienes a mi favorita. ¿A quién? Ah, Gael García. Ese Y además sí al le final ganó vamos a todos tener los una años. mujer que es como tú, peligrosa. En fin, empecemos. Este 16 de diciembre es el estreno aquí en Estados Unidos del film Neruda, dirigido por el chileno Pablo Larraín y protagonizado por Gael García Bernal, Luis Gnecco y Mercedes Morán. La película, que es la apuesta de Chile a los premios Oscar, nos ubica en 1948. La Guerra Fría ha llegado. En el Congreso chileno, el senador Pablo Neruda acusa al gobierno de traicionar al Partido Comunista y por esas razones rápidamente destituido por el presidente. El jefe de la policía, Oscar P. Luchonó, es asignado para arrestar al poeta mientras que este trata de huir del país con su esposa, Delia del Carril. Al no lograr este cometido, se ve obligado a esconderse y es precisamente en este periodo que Neruda escribió su colección épica de poemas Canto General, para hablar de este film en el que se funde la historia con la poesía y en el que la fantasía encuentra puntos afines con la realidad, más o menos lo que me pasa en mi relación con Diana Huérfano, esta relación de amistad y trabajo que tiene elementos de poesía y de fantasía. Bueno, pues nos reunimos con el director y una de sus estrellas, precisamente Gael García Bernal, en el Hotel Greenwich. Vean lo que pasó. Han pasado solo 3 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Es un gustazo hablar con ustedes dos, especialmente porque este film, que es la apuesta de Chile a los premios Oscar, tiene dos realidades que se mezclan: la histórica y la poesía que se adentra en el film. Qué tan complicado fue concebir esto, ejecutarlo, llevarlo a término de esa manera. Bueno, muchas gracias. Primero, fue un proceso muy largo, la verdad, de varios años, entre primero el proceso de escritura del guión, luego de producir la película, encontrar el financiamiento. Es una producción entre 5 países y finalmente, bueno, hacer la película, ¿no? Que fue un proceso muy bonito, muy extenso. Es una película que nos obligó a viajar por Chile, fuimos también a Argentina en algún momento y terminamos en París. Y nada, contentos de poder estar un poco mostrando la película en todos lados y viendo cómo empieza a funcionar esta mezcla de cine con literatura, que tiene una mezcla muy importante o elementos muy importantes que son políticos y que nada, que resuenan todos los días. Se murió hace muy poco Fidel Castro. Estábamos recién conversando antes de acá, fuera de cámara, de lo que está pasando hoy día en Estados Unidos. Entonces la película resuena y parece ser vigente, y eso creo que es interesante. Sí, porque además esta parte política de la que habla también nos ubica en un momento histórico que pareciera como que se repite en nuestras sociedades latinoamericanas, en todo el mundo también, como que hay una idea de lo correcto, de lo no correcto, de quién va en contra, cómo se ve a quien está en contra de lo que opina el gobierno. Entonces, como que es un asunto que es atemporal, ¿no? Sí, eso de todas maneras, y quizás también que no somos capaces de solucionar los problemas que llevamos acarreando durante ya casi varios siglos. Hay unos problemas que tienen que ver con la tolerancia, problemas asociados a la igualdad, a la distribución, al respeto, hasta el uso apropiado del lenguaje, no sé, cosas que seguimos cargando y que no somos capaces de resolver como sociedad. Y es intimidante y a veces pareciera ser que la poesía es un lugar de descanso, ¿no? Y es como una especie como de pequeña cápsula donde uno puede entrar y estar ahí, respirar un poco y volver a salir a la vorágine de un mundo que cambia, pero que no cambia tanto, pareciera ser. El periodo histórico del film también nos lleva al momento en que Neruda escribió una de sus obras más importantes, o tal vez más estéticamente reconocidas. Y yo quiero saber ustedes qué visión tenían del personaje para no hacerlo caricatura, para no hacerlo distinto de lo que es realmente. Nosotros sentimos que ustedes fueron más allá de una interpretación para hacer una recreación de él. Sí, bueno, Neruda es alguien muy difícil o prácticamente imposible, creo yo, de capturar y de meter en una película. Lo que tú puedes hacer es como un poco imaginar un montón de cosas en torno a su figura. Y está Luis Gnecco, que no está acá hoy día, que comparte como
los roles protagónicos con Gael. Gael es un policía que persigue a Neruda y Luis hace un rol muy, muy bonito, muy potente, que está como inspirado en torno a una idea nerudiana, más que como de ser tan estricto con quién fue Neruda o no, porque es muy difícil de hacer eso, es muy difícil de saber también realmente quién fue él en su intimidad, en su privacidad. Pero lo que sí hay de todas maneras es como hay una idea muy, muy lúdica, incluso quizás un poco borgiana, de Jorge Luis Borges, como de jugar a un personaje que está siendo creado por otro. Y ahí hay una energía muy literaria que es el que encarna el rol que hace Gael, que es un policía que persigue a Neruda en esta especie como de road movie, en esta película un poco de cine negro, y que al perseguirlo se va transformando y va entendiendo él quién es, digamos, y va construyendo su personalidad. Así que nada, hay como una mezcla de cosas del cine y de la literatura. Peluche no es un personaje bien complejo y como nos acaba de decir Pablo, es como el punto en el que se mezcla la realidad con la poesía. ¿Qué sensibilidad particular se requiere o tuviste que emplear para meterte en él, para vivirlo y para aprenderlo? Pues como digo, casi siempre, ¿no? En el proceso de interpretación es esa empatía emocional que hay que tener con los personajes, la que de alguna manera te va guiando de forma abstracta quizás al principio, y después ya se va como dirigiendo un poco más, se va especificando. Creo que muchas digamos del mundo de donde viene Peluche él es un policía que es un chico que nació en hijo de una prostituta, un hijo bastardo también, o sea, su padre no sabe bien quién es, o no lo reconoce, no se establece bien, y en determinado momento opta por un camino mucho más implosivo y aspiracional y de corto recorrido, que es, digamos, la narrativa fascista, ¿no? De alguna forma, o sea, la reacción ante aquella poesía y aquella narrativa mucho más generosa y amplia, que es en aquel entonces era la del comunismo, ¿no? Y es de ahí de donde se agarra el personaje, pero bueno, en la película, no sé, termina ya sea dentro de un personaje, dentro de un poema o más bien termina apreciando un poema, no sé, hay muchas lecturas posibles en ese sentido, entonces, pero desde ahí partimos, pues, como para ser el personaje. Yo leí que tú habías dicho que Pablo había permitido un espacio de creación conjunta y que te habías sentido libre de explorar las facetas del personaje. Ese proceso, esa comunicación, ustedes ya la habían creado cuando trabajaron antes en No. Yo quiero saber cómo fue en este personaje de Peluche No llegar a sonar como él, porque el acento es complicado, me imagino, y llegar a moverte como él, porque en serio te transformas en otro personaje y es alguien que nos cuenta una historia a partir de cómo es él. Eso era muy divertido, ahí es donde esos detalles creo que son como los brillitos que uno le saca a la pelota, ¿no? O sea, porque es que, por ejemplo, el cómo ciertas acciones que hace, ciertas bajadas de motocicleta, subidas por las escaleras, exacto, siluetas, sombreros, el juego con el sombrero, exacto, ¿no? El bigote que era pequeñito, sí. Cómo toca la puerta, todo, es que todavía cómo escucha a alguien que está por encima de él, cómo escucha a alguien que está por abajo, o sea, no sé, como que todas esas cosas, creo que desde el humor, la verdad, o sea, desde el que nos parezca divertido el juego de ¿y qué pizza ordenaría? Si es que tuviera que ordenar una pizza, Peluche, no, o sea, ¿sabes? Que eso nos cause como que nos dé un giro, pues. Todo eso sí, como que lo fuimos ahí acumulando y hay muchas cosas que son muy evidentes y hay otras que no son tan evidentes y hay otras que solamente nos sirvieron a nosotros como para tener más propiedad de lo que estábamos haciendo y entender un poco más hacia dónde iba. Muchos de las... y en ese sentido es un trabajo muy en conjunto, ¿no? También porque por ejemplo,
las personas que se encargan de la dirección de arte, ¿no? De la utilería, ¿no? Por ejemplo, te dan también elementos que ellos también interpretaron de qué tendría el personaje, o sea, y los ponen ahí como para que juguemos con eso, y algunos de ellos se vuelven importantes, o sea, se vuelven, no sé, por ejemplo, cuando voltea a ver en ese momento cuando está viendo como un fichero de los comunistas que están en el campo de concentración, ¿no? O sea, exacto. Era muy interesante lo que habían hecho, porque a mí me daba, por más que en la película no se lee exactamente el nombre, la profesión, quiénes eran, no sé qué, Da contexto, ¿así? Claro, la ficha tenía toda la información real, claro. Y era algo que mientras yo leía, o sea, mientras hacíamos la escena, yo estaba leyendo esto y no sé, me enteraba de cosas, o sea, tremendas, ¿no? Y veía las fotos y eso era fascinante. Entonces creo que en ese sentido siempre como que todas las personas que estamos ahí, estamos dándole un giro a la cosa, ¿no? ¿Cuánto tiempo se requiere para lograr esto? Para hacer una película en la que los personajes se pulan de esta manera para que todo quede al pelo. Bueno, es un proceso largo, no sé, si incluyes el proceso del guión, son varios años. Yo creo que Guillermo Calderón escribió el guión, yo diría, por unos 4 o 5 años. Luego entre la producción y la postproducción habrá sido otro año por lo menos. Entonces nada, es como un pedazo de vida un poco que se va en esto, sí. Y cuando ustedes terminan y a la gente le gusta y va a los festivales y recibe grandes honores y después tiene la opción de ganarse el premio Oscar, eso, ¿cómo les afecta a ustedes al saber que el trabajo ha sido reconocido de esa manera? Nos lanzamos a la presidencia después de eso, o sea, esa es la... O nos vamos a, no sé, a Las Vegas o a Cuba, exacto, o queremos que nos fiche la Juventus, o sea, no sé, como nos sentimos lo más. Bueno, pues felicitaciones a los dos por esta obra tan linda y esperamos que le vaya muy bien a los Oscar. Un placer hablar con ustedes. Han pasado solo 3 años desde el fin de la